Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos deleitan aquí con su presencia? Aquí estamos una vez más para compartirles algo. Disculpen que me ausente varios días porque en realidad lo que busco es traerles algo que de verdad pueda ser de uso para ustedes, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar de una palabra clave que es definiciones. Una definición, ¿verdad? A veces hemos escuchado tantas veces unas palabras, ¿verdad? Que sin darnos cuenta no conocemos ni siquiera su verdadero significado, ¿verdad? Y hasta se convierte en una cosa común para nosotros, para oírla, ¿verdad? Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto lo escribí para todos ustedes, ¿verdad? El día de hoy estamos aquí gozándonos de un calorón que está haciendo, pero pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Que estamos vivos y podemos disfrutar tanto del calor como del frío, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos con nuestro estudio. Entonces, en muchas ocasiones escuchamos tantas veces las palabras que se vuelven una cosa común ya al último, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera sabemos cuál es su definición, su significado. Lo mismo ocurre cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Dice, leemos las palabras hebreo, judío, Israel, ¿verdad? Y siempre asumimos que solamente se refiere únicamente al pueblo de nacionalidad israelita. Pero no es así, no es así. Dios no nada más se refiere a la pura nacionalidad, sino también habla de definiciones, ¿ok? Vamos a entrar en eso. O sea, Dios usa nombres para definir un propósito o una característica en una persona. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el nombre desde el principio, ¿verdad? Adán significa hombre, humanidad. Eva, ¿verdad? Significa proveedora de vida, dadora de vida, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el nombre de Noé. La palabra es H5146 en el diccionario Strong. Y quiere decir descanso. La palabra Moisés, ¿verdad? La palabra que se convierte en nombre, ¿verdad? Moisés es la palabra H4872 y quiere decir sacado del agua, ¿verdad? Y así nos podemos ir. Elías, ¿verdad? Elías quiere decir Yahweh es mi Dios. Tenemos muchísimos, ¿verdad? El nombre de Yahweh, Yahweh quiere decir Él es el que causa que llegue a ser. Yahushua, ¿verdad? Al que todos conocen como Jesús o Yehushua. Quiere decir la salvación de Yahweh, la salvación que viene de Yahweh, el Salvador de Yahweh, ¿verdad? Entonces, para que se den una idea, ¿verdad? De que siempre cuando estamos hablando de judíos, hebreos, ¿verdad? Israel, Dios no nomás se refiere al pueblo, a la nacionalidad, no. Dios usa los nombres para definir un propósito o una característica en una persona. Muchos de ustedes, en verdad, quedarían sorprendidos, pero cada persona, el nombre de cada persona lleva en el nombre la intención, lleva la intención o propósito del Señor en la persona. No siempre se cumple porque, o sea, las personas, nosotros somos muy tercos, ¿verdad? Bueno, entonces dice, para los israelitas usó otros nombres, ¿verdad? Los llamaba hebreos y judíos, ¿verdad? Israelitas. La palabra hebreo, por ejemplo, hebreo, dice que significa alguien que cruzó, que vino del otro lado, ¿ok? Y eso coincide con la característica principal de una persona nacida de nuevo o una persona arrepentida, ¿verdad? Porque está escrito, dice, no ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han sido llevados de la muerte a la vida. Como quienes han sido llevados de la muerte a la vida. O sea, y ofrezcan sus miembros a Él como instrumentos de justicia. Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 13. Y luego Jesús agrega, dice, les digo la verdad, dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado. Ha pasado de la muerte a la vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Entonces, una persona que se arrepiente, una persona que nace de nuevo, cruza de la muerte en lo que vivía, perdónenme, hay mucho polvo, mucho polen en el aire. Entonces, una persona arrepentida, una persona que ha sido aceptada por Dios, una persona que ha sido, que ha nacido de nuevo, de agua y de espíritu, ha pasado de la muerte en la que estaba a la vida, ha pasado del otro lado, de la ignorancia al conocimiento, a la sabiduría, y ha pasado del pecado a la justicia. Por lo tanto, esa persona es hebrea o hebreo por definición, no por nacionalidad. Recordemos una cosa, mis amigos, mis hermanos, mis amigas, mis hermanas. De que desde que vino Yahushua o Jesús a este mundo, todo cambió de ser todo carnal, ¿verdad? De lo físico pasó a lo espiritual, ¿verdad? Por eso aquí el hebreo, la persona arrepentida o nacida de nuevo, se convierte en hebreo por definición, no por nacionalidad, ¿ok? Dice, aquí hay otro ejemplo, está escrito, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 10. ¿Verdad? Pues miren, en ese versículo está de nuevo, dice, eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pasaron de la oscuridad a la luz. Pasaron de la ignorancia acerca de Dios. O sea, aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que no conoce de Dios. Hay gente que sí va a los templos, ¿verdad? Va a los servicios, pero no leen la Biblia. Hay mucha gente que les gusta ver las series de televisión, ¿verdad? Donde sale, o películas, ¿verdad? Como La Pasión de Cristo y eso, pero sin la lectura de la Biblia, no es más que pura emoción, ¿verdad? Entonces, pasaron de la oscuridad a la luz, pasaron de la ignorancia acerca de Dios, de Yahweh Dios, al conocimiento de Él y su palabra, ¿verdad? Porque siempre hay una cosa muy particular, que una persona cuando se arrepiente, ¿verdad? Cuando es aceptada por Dios, Dios lo manda inmediatamente a la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que uno puede ver cuando una persona está arrepentida o no, cuando una persona en verdad ha nacido de nuevo, Dios lo manda, o sea, no hay falla en eso. Esa persona, aparte del cambio total que hay en su vida, un cambio radical que deja, no deja duda de que esa persona ha empezado de nuevo, tiene un nuevo inicio, ¿verdad? Dice, o sea que hebreo por definición, no por nacionalidad. Entonces es un hebreo en forma espiritual, ¿verdad? En espíritu se convierte en un hebreo. Moisés guió a los hebreos físicos, pero Yahushua, Jesús, está guiando a los hebreos espirituales, ¿verdad? Bueno, ahora que ya empezamos ya empecé a platicarles acerca de esto, ¿verdad? Acerca de lo que es un hebreo, ¿verdad?
ya hemos sentado las bases para que tengan una mejor comprensión acerca de quién, cómo y a quién se dirige Dios en las Escrituras. ¿Ya? Espero que esto les sea útil a ustedes. ¿Ya? Otra palabra que escuchamos repetidamente o que leemos repetidamente en la Biblia es la palabra judío. Pero ¿qué significa esta palabra? Ok, vámonos. Pues ya les expliqué ahorita qué es lo que es un hebreo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra hebreo? Ahora vamos a ver qué es lo que significa la palabra judío. La palabra judío proviene de Judá y significa alabanza o el que alaba. Dice, está escrito, esta es la palabra que vino del Señor a Jeremías. Ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama desde allí esta palabra. Escuchen la palabra del Señor todo el pueblo de Judá que entran por esta puerta para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan sus caminos y sus acciones, y les permitiré vivir en este lugar. Pero no confíen en palabras engañosas cantando. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. En cambio, si realmente corrigen sus caminos y sus acciones, si actúan con justicia unos con otros, si ya no oprimen al extranjero, al huérfano ni a la viuda, si ya no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses acarreando daños sobre ustedes mismos. Pero vean, siguen confiando en palabras engañosas que no ayudan. Roban, asesinan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a otros dioses y a Baal, a otros dioses que no han conocido, y todavía vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, hemos sido rescatados. O sea, son salvos. Hemos sido rescatados, así que podemos seguir cometiendo todas estas acciones detestables. ¿Se ha convertido esta casa que lleva mi nombre en una cueva de ladrones ante sus ojos? ¿Sí? Yo también lo he visto, dice el Señor. Eso está en Jeremías capítulo 7, del versículo 1 al 11. Este capítulo de Jeremías se titula acertadamente, La religión es inútil. Porque mucha gente cree que a Dios solo le importa ser alabado en el templo y que no le importa cómo nos comportamos en nuestra vida diaria, ni con los demás. Cuando Jesús predicaba, se enfrentó a la más fuerte oposición religiosa de los judíos, los sacerdotes líderes, los escribas y los fariseos, pura gente religiosa. La principal preocupación de ellos era seguir tradiciones, ceremonias, rituales y reglas. Todo esto de forma muy estricta, pero sin compasión, sin misericordia unos con otros. Tanto en ese tiempo como ahora, estas personas creen que alabar a Dios es cantar, llorar en la iglesia y diezmar. Simplemente seguir tradiciones, ceremonias y reglas donde no hay amor. O sea, no hay amor verdadero por los demás. Por definición, un judío, fíjense bien, por definición, no por nacionalidad. Por definición, un judío es cualquiera que define su relación con Dios siguiendo tradiciones, ceremonias, rituales y reglas, lo que lo convierte en una persona religiosa, alguien que confunde la religión con una relación. Entonces, un judío es alguien que va a un templo a adorar a Dios, cantando, bailando y orando. Pero una vez que se salen del templo, salen del servicio, ¿verdad? Son vulgares, irrespetuosos, no ayudan a nadie, no muestran misericordia con nadie. Todo es negocio para ellos. Saquean a los necesitados, los roban, mienten, estafan a la gente, engañan en todo lo que pueden, ¿verdad? Son personas que parecen, o sea, ustedes los ven en el templo, se saludan y
pero en la vida real no son cristianos, no son más que religiosos. Y eso abarca casi la mayoría de las personas que uno conoce, personas que van a los templos, que se ponen muy guapos, ¿verdad?, para ir a misa, para ir al templo al servicio, pero en la vida real son otra versión, otra gente. Eso es un judío, como en el tiempo pasado cuando Jesús vino aquí. Jesús vino a eso, a poner en evidencia la diferencia que hay entre una persona espiritual, ¿verdad?, una persona arrepentida, o sea, un hebreo espiritual, y entre un judío espiritual, ¿verdad? Jesús dijo sobre estas personas: Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes, hipócritas, dice, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Me rinden culto en vano. Sus enseñanzas no son más que reglas enseñadas por hombres. Esto está en el libro de Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7. Verán, un judío por definición y no por nacionalidad es alguien que dice amar a Dios, pero solo de palabra, de dientes para afuera, pero en su corazón alberga maldad, egoísmo, racismo. Presume de ser salvo, presume de su vida religiosa. Portan crucifijos con cadenas de oro y joyería, pero su corazón es de piedra rústica. Se creen cristianos, pero en realidad ante los ojos de Dios son vanos y su adoración es en vano. Está escrito: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus propias acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Eso está en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Entonces debemos reflexionar. ¿Quién es un judío? ¿Verdad? Hay una cosa muy importante, mis amigos, muy importante. En el libro de Mateo, porque casi toda la gente que conocemos, ¿verdad?, vemos gente, políticos, gente que tiene mucha influencia en la población, que mienten descaradamente, y al rato los ves tú en la iglesia, en el templo, y dicen que son cristianos. Pues miren, les voy a decir una cosa, ¿verdad? Porque en el tiempo cuando Jesús caminó sobre esta tierra, yo pienso que no había gente más religiosa que los sacerdotes, los fariseos, los escribas, ¿verdad? Y mucha gente del pueblo los seguía a ellos. Esa misma gente que le gritó un día al entrar Jesús a Israel, a Jerusalén, ¿verdad? La gente le gritaba: Hosana, Hosana. Esa misma gente a otro día estaba gritando: crucifícalo, crucifíquenlo. Es triste ver, ¿verdad?, cómo se pervierte la palabra del Señor. Para esto vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Del versículo 24 al 30. Dice: esto se refiere al trigo y a la cizaña. ¿Sabían ustedes que el trigo y la cizaña son plantas que son muy parecidas? Muy parecidas, ¿verdad? La única diferencia es que el trigo, cuando ya está maduro, da fruto, y la cizaña no. Pero no se nota más que casi hasta el final. Dice aquí, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla? Dice: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Dice, y él les dijo que no. No sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla. Pero entonces recojan el granero, el trigo, y pónganlo en el granero. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Esta es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Entre un judío y un hebreo, por definición, ¿verdad? Para comprobarles esto, nos vamos al libro de Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. ¿Ah? Dice Pablo aquí, dice: por el contrario, ellos reconocieron que yo había sido, me había sido confiado el objetivo de predicar el evangelio a los gentiles, así como a Pedro le había sido dado el ministerio para los judíos. Porque Dios, que estaba trabajando en Pedro para hacerlo un apóstol para los judíos, también estaba trabajando en mí para hacerme el apóstol para los gentiles. Los judíos, ¿verdad? Hasta la fecha, el día de hoy, es los que llevan la palabra escrita. No son espirituales. Y es todo lo que les comenté anteriormente, ¿verdad? Entonces, la pregunta es esto, ¿verdad? Por definición, por nuestra forma de vivir, por nuestra fe, ¿qué es lo que somos? ¿Hebreos espirituales o judíos espirituales? ¿Verdad? Bueno, pues los dejo, mis amigos, por favor. Yo les agradecería, ¿verdad?, enormemente que me pongan en sus comentarios qué es lo que opinan ustedes de lo que de lo que compartimos aquí para ustedes, porque mi primer interés es para el Señor, pero en segundo lugar, ¿verdad?, están todos ustedes. Que el Señor les bendiga y les guíe y les ayude a cruzar de la ignorancia a la sabiduría, y que les ayude a arrepentirse, porque eso es lo más importante. El tiempo se acerca. De todos modos, a cada quien se nos va acabando el mundo cuando morimos. Entonces, asegúrate. ¿Qué somos? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué hacemos? ¿Un hebreo por definición o un judío por definición? Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Adiós.